¿Qué pensarías si te dijera que el chavo no siempre se llamó así? Y que el día que descubrió su verdadero nombre, dejó de correr por una torta. A veces, lo más doloroso no es olvidar, sino recordar lo que siempre estuvo escondido. Aquel día parecía uno como cualquier otro. El chavo jugaba solo, con su barril, riéndose de cosas que solo él entendía, como si su mundo interno fuera más divertido que el de todos los demás. Nadie imaginaba que algo iba a cambiar para siempre. Que en cuestión de minutos, ese niño de gorra verde y voz chillona dejaría de ser el chavo, al menos dentro de sí mismo. Todo comenzó con una limpieza en la vecindad. El señor Barriga, cansado del desorden, había ordenado que se revisaran las bodegas abandonadas del fondo. Nadie las abría hacía años. Ni siquiera doña Clotilde se atrevía a acercarse a ese rincón, por miedo a presencias. Pero don Ramón, presionado como siempre, decidió obedecer con tal de evitar un nuevo cobro de renta. Con ayuda de Ñoño y Kiko, más estorbando que ayudando, comenzaron a mover cajas polvorientas, juguetes rotos y mochilas viejas que alguna vez pertenecieron a inquilinos que ya no estaban. Y fue ahí, en una caja de cartón humedecida por los años, entre libros de primaria, papeles arrugados y una lonchera oxidada, que el chavo encontró algo. No era un tesoro. No era una torta. Era una ficha escolar. Su ficha. No sabía bien cómo había llegado ahí. Tal vez, muchos años atrás, cuando vivía en otro lugar. Tal vez, alguien la había olvidado en esa caja junto con todo lo que él alguna vez fue. El documento tenía una foto vieja, un nombre completo, y un sello medio borroso de una escuela pública. Él no lo reconocía, pero se reconocía a sí mismo. La expresión del chavo cambió. Se quedó quieto. Por primera vez, no dijo nada. Sus manos, normalmente inquietas, sostenían ese papel como si fuera lo más frágil del mundo. Como si al mirarlo demasiado fuerte, fuera a desaparecer. ¿Qué ves, chavo?, preguntó Kiko, curioso. Nada, respondió él, bajando el papel y escondiéndolo tras su espalda. Pero no era nada. Era todo. Esa noche, el chavo no volvió a su barril. Se quedó sentado en la escalerita, mirando el cielo, la ficha en su regazo. No sabía leer todo, pero reconocía algunas palabras. El nombre, aunque extraño, le sonaba familiar. No lo había escuchado en años. Tal vez desde que era muy, muy pequeño. Tal vez desde antes de llegar a esa vecindad. En un rincón de su memoria, algo se abrió. Un recuerdo. Una voz suave que alguna vez lo llamó por ese nombre. Una mujer, tal vez su madre. Una habitación que olía a jabón y pan tostado. Y luego, el silencio. El abandono. El olvido. Y entonces entendió. Entendió por qué nunca le importó el nombre. Por qué se había aferrado tanto a ser simplemente el chavo del 8. Porque era más fácil no recordar. Más fácil inventarse que vivir con la ausencia. Pero ahora que lo tenía frente a sus ojos, ya no podía escapar. Burbuja de diálogo. Si esto ya te hizo sentir algo, imagina lo que viene en los próximos videos. Suscríbete ahora y no te pierdas ni uno. Al día siguiente, no corrió por su torta. No molestó a Kiko. No se metió en problemas con don Ramón. Caminaba lento, como quien carga algo invisible pero pesado. Como quien acaba de reencontrarse consigo mismo, y no sabe qué hacer con eso. La Chilindrina fue la primera en notarlo. ¿Estás bien, chavo?, le preguntó, con el ceño fruncido. Él asintió, sin mirarla. ¿Seguro? Es que hoy, me acordé de algo. No explicó más. No tenía palabras. Solo se acercó a su barril y se sentó con la ficha entre las manos. La dobló con cuidado. La guardó en una cajita de metal que había encontrado tiempo atrás y la enterró detrás del barril, como si fuera un secreto, un tesoro o un pedazo de alma. Desde entonces, nadie lo notó, pero el chavo cambió. Seguía riendo, sí. Seguía jugando, cayendo, gritando fue sin querer queriendo. Pero en su mirada había algo distinto. Una luz nueva. Un peso viejo. Una conciencia que antes no estaba. Y aunque nunca más volvió a mencionar ese papel, lo recordaba cada día. Porque a veces, no se trata de cambiar por fuera. Se trata de saber quién eres por dentro. Y él, por fin lo sabía. Pasaron los días, pero para el chavo algo se había detenido. La rutina seguía, don Ramón huyendo del señor Barriga, doña Florinda regañando al profesor Girafales, Kiko presumiendo su pelota del mundo, pero él ya no era el mismo niño de antes. Algo dentro de él había cambiado. No lo hablaba con nadie. ¿Cómo explicar que ahora tenía un nombre?
Uno que no usaba desde que tenía memoria. ¿Cómo decirle a la Chilindrina que, al leerlo, sintió una mezcla de alegría y dolor que no cabía en su pecho? ¿Cómo explicar el miedo? Porque sí, tenía miedo. Miedo de recordar más. Miedo de que ese nombre lo acercara a algo que había estado olvidando a propósito. Una tarde, mientras todos jugaban, el chavo se sentó solo en su barril. No tenía hambre, y eso ya era raro. Solo tenía preguntas. Preguntas que nadie parecía poder responder. Doña Clotilde lo vio desde su ventana. Él no la notó. Y por primera vez, lo observó en silencio. No como el niño molesto que siempre grita, sino como alguien que parecía cargado. Como si su pequeño cuerpo escondiera algo muy grande. ¿Te pasa algo, tesoro?, le preguntó, acercándose despacio. El chavo no respondió. Solo bajó la mirada. Doña Clotilde se sentó a su lado, algo que nunca hacía. El barril seguía siendo su refugio, pero ese día parecía más bien una cueva donde esconder su confusión. ¿Alguna vez se ha olvidado de usted misma?, preguntó él, con voz suave. Doña Clotilde lo miró sorprendida. Sí, una vez. Cuando perdí a alguien que amaba mucho. Por un tiempo dejé de saber quién era, como si el dolor me hubiera arrancado partes. El chavo asintió. Eso era. No era solo olvidar. Era perderse. Y ahora, que había encontrado ese nombre, no sabía cómo encontrarse de nuevo. Aquella noche, no durmió en su barril. Caminó por la vecindad mientras todos dormían. Se sentó en las escaleras. Miró las estrellas, buscando entre ellas una señal. Tal vez su madre. Tal vez un recuerdo más. Tal vez una pista de lo que vendría después. Fue ahí donde la Chilindrina lo encontró. Te estaba buscando, le dijo, con su típico tono de mando. ¿Por qué?, preguntó él sin moverse. Porque no es normal que no quieras jugar. Porque no has gritado en todo el día. ¿Y por qué me asustas? Él respiró hondo. La miró por fin. Encontré algo. Algo que me dice quién soy. Y eso está mal. No, pero me duele. La Chilindrina se sentó a su lado. No entendía todo, pero sí entendía lo que era guardar algo muy dentro. Lo que era sentirse diferente. Lo que era amar sin poder decirlo. ¿Quieres que lo guardemos juntos?, preguntó ella. El chavo sacó la ficha escolar. La miraron juntos, bajo la luz pálida del farol. Ese es mi nombre. ¿Y por qué no lo usas? Porque nadie me lo dice. Porque ya no me acordaba. Porque si lo digo, tal vez deje de ser yo. La Chilindrina no dijo nada. Solo tomó su mano. Y así se quedaron. Dos niños que jugaban a ser grandes. Dos almas rotas en un patio lleno de risas que, a veces, también escondía lágrimas. Al día siguiente, el chavo se levantó temprano. Caminó hasta el señor Barriga. ¿Usted sabe cómo se llama uno cuando no se acuerda? ¿Cómo dices? Si uno olvida su nombre, ¿cómo se llama? Pues, uno se llama por lo que siente, por lo que es. Y eso se le quedó grabado. Ese día, el chavo volvió a correr. Volvió a reír. Pero con algo nuevo. Con la certeza de que, aunque no usara su nombre real, lo llevaba dentro. Y que nadie podía quitárselo. Y si esto te tocó el corazón aunque sea un poquito, suscríbete. Aquí no solo contamos historias. Aquí hablamos con el alma.